Hola mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero antes que nada vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos da de tener la vida y de poder seguir estudiando esta lección. Pedimos la iluminación del Espíritu Santo y que con tu ayuda podamos poner en práctica lo que vamos a aprender en esta lección. Te pedimos que te quedes con nosotros, perdona nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La lección de escuela sabática tiene como título Motivados por la esperanza y es la número 7. El versículo que debemos de memorizar es un pasaje muy conocido que está en el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 9. En ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En esta semana vamos a hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La introducción nos dice que en el Antiguo Testamento hay 1845 referencias acerca de el regreso de nuestro Salvador. Y en el Nuevo Testamento, en los 260 capítulos, aparecen 300 referencias que nos hablan o nos enseñan acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Vamos a ver en esta semana, cómo Guillermo Miller o William Miller, que es el mismo, simplemente en inglés, descubrió la verdad acerca de la profecía de Daniel 8:14. Y aunque él se equivocó en el evento, dio como resultado la iglesia adventista del séptimo día y guiados, ¿verdad?, por el Espíritu del Señor, también levantó una profeta que seguramente se hablará después de ella en otras lecciones y que estudiando la Biblia con el principio que estableció William Miller y que persevera hasta hoy, como lo veremos en esta semana, se descubrieron las verdades acerca de el santuario celestial. Será un estudio fascinante. Lo invitamos para que usted pueda escuchar este repaso, escuchar otros más, estudiar por usted mismo y que si usted cree que esto le es de ayuda, pueda compartirlo con otras personas. Muy bien, el día domingo tiene como título La promesa de su regreso. Vemos aquí uno de los pasajes que nos daba la lección: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este día se hace énfasis en algunos pasajes que tienen que ver con la promesa de el regreso de el Señor Jesús. Este acontecimiento es lo que ha mantenido la fe viva a través de la historia. Muchos, como hemos venido estudiando, murieron creyendo esto, con la bendita esperanza de que algún día el Señor vendrá por segunda vez. Nosotros hoy más que nunca creemos que este acontecimiento, usted puede ver la imagen, ¿no?, como los artistas se imaginan que el Señor vendrá con todos esos millares y millares de ángeles a buscar a aquellos que aman su venida
como dice el apóstol San Pablo en el libro de Timoteo. Pero aquí dice que este acontecimiento señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Por ahí andan diciendo, no sabemos si es verdad, posiblemente sí, que vendrá otra pandemia y que causará muchos estragos. Esta semana publicaron que hay un virus, una vez más, allá en la China, donde ya está comenzando a hacer estragos. Sabemos, mis queridos hermanos, que esta tierra ya no aguanta más, que donde prendemos el televisor o escuchamos las noticias, solamente escuchamos así mismo como la palabra nos dice que este mundo irá de mal en peor, malas noticias. Aquí dice, anuncia el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. Anticipa el fin de las luchas, los conflictos y las guerras. Pronostica un mundo futuro de paz, felicidad y comunión duradera con Cristo y los redimidos de todas las épocas para siempre. Esto es lo que ansiamos que ocurra, que el Señor venga a buscarnos y a salvarnos. Otro de los pasajes que estaba en la lección de la escuela sabática era: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Dice, en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol San Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y versículo número 18. Y habían muchos versículos más donde se nos habla de esta promesa, como dice Tito 2:15, ¿verdad? Esto habla y esto exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mis queridos hermanos, qué privilegio tenemos nosotros. ¿Quién sabe en la misericordia del Señor? Algunos que escuchan esta lección, tal vez que son jóvenes, verán al Señor venir en gloria y majestad sin ver la muerte. Pero eso no importa, sea que descansemos o sea que estemos vivos, mis queridos hermanos, la promesa es de que resucitarán los muertos en Cristo primero, nos uniremos a los que están vivos y ascenderemos al cielo para ir a morar con Cristo durante 1000 años, y después regresaremos a esta tierra donde viviremos con el Señor por la eternidad. Este mundo lleno de pecado y de maldad se convertirá en la casa del Dios Todopoderoso. Qué maravillosa promesa, mis queridos hermanos. Debemos prepararnos para irnos con Cristo a morar con Él para siempre. Aquí tenemos otro pasaje más que nos garantiza que estaremos con Cristo para siempre. Y lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del 15 al 18. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado
comunicado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mis queridos hermanos, Cristo aparece en el libro de Apocalipsis, teniendo la llave de la vida y de la muerte. Él resucitó porque Él vivió una vida justa, santa, y esa vida justa y santa nos las ofrece a nosotros como sustituto para que podamos estar con Él. La palabra del Señor dice que la muerte no pudo retenerlo. El Espíritu Santo fue enviado para devolverle la vida, y nosotros creemos esto y predicamos que así como Él resucitó, Cristo también resucitará a aquellos que descansan en Él, a aquellos que tienen esperanza. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nuestra vida en Cristo está segura. Que tenemos que hacer prepararnos para estar con Él. Una vez más vamos a recalcar que tenemos que estar listos para irnos a vivir con Él para siempre. El día lunes tiene como título La espera del tiempo. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La lección de este día hace énfasis en la forma en que regresará el Señor Jesús. Y aquí claramente dice que los discípulos estaban mirando al cielo cuando Jesús fue levantado, como aparece en esta imagen que está aquí. Y entonces esos varones que estaban con vestiduras blancas les preguntó que qué es lo que ellos estaban mirando al cielo, y les prometen que ese mismo Jesús que fue tomado para ir al cielo, así mismo como se fue, así mismo vendrá. O sea, en otras palabras, ellos vieron cuando Él fue ocultado por la nube, y así vendrá en una nube, y se vendrá, dice, la nube será pequeña al comienzo, pero se irá agrandando, porque es una nube de ángeles que viene con el Señor, y nosotros podremos ver a Cristo cuando regrese en gloria y majestad. Lo que pasa es que hay varias creencias. Algunos, por ejemplo, como los testigos de Jehová, traduciendo una palabra mal, que es la palabra parusia, creen que Jesús ya vino en 1914 y que hubo una resurrección de lo que ellos llaman los 144,000 o parte de esos 144,000 que según ellos se va a completar cuando el último que nació en el año 1914 muera, y entonces vendrá el Señor Jesús o establecerá su reino finalmente aquí en esta tierra, no en el cielo. Así que, mis queridos hermanos, así como ellos, también hay otras formas de creer, como por ejemplo el rapto secreto, que el Señor, ¿verdad?, vendrá y se llevará a su iglesia, se la robará, pero nadie se dará cuenta, sino solamente porque, bueno, habrá un piloto que está manejando un avión y de repente
bueno, se quedó sin piloto el avión y se va a caer entonces este medio de transporte. Van a haber accidentes por todas partes porque Dios de repente se robó a la iglesia que está en diferentes lugares del mundo y habrá un tremendo caos. Y entonces comenzarán 7 años, ¿verdad? 3 años y medio de paz y después saldrá el anticristo. Y cuando el anticristo esté a punto de destruir al pueblo de Dios que se convertirá según ellos, que son los judíos, entonces regresará Jesús por tercera vez y entonces salvará a los judíos que es su pueblo. Pero, mi querido hermano, todas estas cosas no tienen bases bíblicas. La palabra del Señor dice que cuando Cristo venga, habrá lamentación en la tierra. Habían muchos pasajes, por ejemplo, en San Mateo capítulo 24 y versículo 27 decía, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En el libro de Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y aquí dice claramente, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31 decía, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que, mis queridos hermanos, Cristo vendrá visible, las trompetas sonarán para resucitar a los muertos y habrá lamentación en esta tierra de aquellos que no han aceptado al Señor como su Salvador y perecerán en esta tierra. Leamos un pasaje que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, versículo 31 al 34. Por supuesto, esto es una profecía local, pero así como Mateo capítulo 24, también es una profecía que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y aquí dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Aquí nos relata lo que ocurrirá cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida. Aquellos que no fueron fieles al Señor, que no lo aceptaron como su Salvador. Dice aquí que los muertos quedarán en todas partes del mundo, de un extremo de la tierra hasta el otro. Nadie los va a llorar, quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y hace un llamado a aquellos que predican la palabra del Señor, a los pastores, que dice aquí que debemos orar, que debemos clamar, porque si no también nosotros caeremos si no damos, mis queridos hermanos, el mensaje que tenemos que dar de advertencia a este mundo que perece en la maldad. Mis queridos amigos y hermanos, Dios nos llama, y esto no solamente tiene que ver con los pastores, porque algunas personas creen que
el evangelio es responsabilidad solamente de aquellos que fueron a estudiar o que son teólogos o que están encargados de las iglesias. Esto, mis queridos hermanos, es un llamado a todo aquel que cree en Cristo, que acepta su venida. En uno de los votos bautismales se pregunta ahí si nosotros creemos en la venida del Señor Jesús. Y se nos dice ahí que debemos estar dispuestos a ayudar a predicar la palabra con nuestro esfuerzo, con nuestro testimonio. Así que quiere el Señor que no sea un día de lamentación para nosotros, sino que, como dice el versículo de memoria, podamos repetir: aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. El día martes tiene como título William Miller. Y vamos a hablar un poco acerca de este hombre que tuvo un papel muy importante en un revivimiento que sucedió en los Estados Unidos en los años de 1840. Aquí dice Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, allí, otro poquito. Mis queridos hermanos, Guillermo Miller estableció una forma de estudiar la Biblia. Él, usando una concordancia que se llamaba la concordancia de Cruden, una concordancia pequeña y un diccionario bíblico, llegó a la conclusión correcta de que no había que ser teólogo para entender la palabra del Señor, que estudiándola con humildad y guiado por el Espíritu Santo, Dios podía enseñarle a él la palabra del Señor, guiarlo al conocimiento de la verdad. A lo primero, Guillermo Miller, cuando comienza a estudiar la Biblia y establece este sistema que está en Isaías, que es bíblico, 28, 9 a 10, comenzó con esta concordancia a leer la palabra del Señor, pero en una forma minuciosa. No avanzaba hasta que no entendiera los pasajes de las Escrituras y comenzó a comparar un pasaje con otro pasaje, y de esta forma, como veremos, llegó a la conclusión de que el mundo iba a llegar a su fin. Uno de los pasajes que más le llamó la atención fue Daniel capítulo 8 y versículo 14, como estudiaremos en el día miércoles. Y de ahí, al estudiar este pasaje y tratar de entender qué significaba, llegó él a la conclusión de que este mundo se iba a acabar y que el Señor Jesús iba a venir por segunda vez a buscar a su pueblo. Así que comenzó entonces él a proclamar este mensaje. A lo primero él no quería, era tímido, pero finalmente él oró y le dijo al Señor, porque tenía un peso en su corazón de que había descubierto esto, y ahora él no quería predicarlo, era muy humilde, muy tímido. En este libro, que yo les recomiendo que lo lea, es uno de los libros que tengo en mi biblioteca y que lo quiero mucho. Ya se me está dañando, las hojas se están cayendo, pero cada vez que quiero saber algo de los pioneros de la iglesia adventista, yo busco este libro y vuelvo a leer la biografía de estos hombres de Dios. Es impactante cómo ellos entregaron todo porque creían que Cristo venía por segunda vez. Y Guillermo Miller lo creía, llegó a la conclusión estudiando la palabra un poquito aquí, un poquito allá, comparando texto con texto, de que el Señor estaba pronto a regresar. Lamentablemente confundió el evento, pero mis queridos hermanos, de esas predicaciones salimos nosotros
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A lo primero era un movimiento que se llamaba el movimiento milerista, no era la Iglesia Adventista como la conocemos nosotros hoy. Se llamaban así porque proclamaban que Cristo iba a venir, pero habían personas de todas partes, de diferentes denominaciones, que al escuchar el mensaje que predicaba Guillermo Miller se unieron a este movimiento que predicaba el pronto regreso del Señor Jesús. Permítame compartir una lectura de este libro de cómo Guillermo Miller finalmente decidió comenzar a proclamar este mensaje de que Cristo vendría por segunda vez. Dice aquí lo siguiente: durante varios años se sintió obsesionado por la convicción de que debería anunciar que la hora del juicio había llegado. Sin embargo, un sentimiento de insuficiencia lo llevaba a confesar convicto: Señor, no puedo realizar esta obra. Sin embargo, esta lucha íntima terminó a principios de agosto de 1831. Miller prometió al Señor proclamar la bienaventurada esperanza si recibía alguna indicación sobre este pacto con Dios. Escribió más tarde: inmediatamente el peso que tenía sobre mis hombros se disipó y yo me alegré con el pensamiento de que probablemente nunca sería llamado, pues nunca había recibido una invitación de esta naturaleza. Dice aquí entonces: no obstante, media hora más tarde recibió la visita de Irving Guilford, su sobrino, quien lo invitó a predicar en su iglesia situada a 25 kilómetros de distancia. Sorprendido, pensó que lo mejor sería ignorar el compromiso asumido con Dios, pero antes de dar una respuesta, se dirigió angustiado a un bosque en la cercanía de su casa para dialogar a solas con Dios. Mire, describe esta dramática experiencia: luché con el Señor durante aproximadamente una hora, esforzándome por liberarme del pacto que había hecho con Dios, pero no obtuve alivio. Finalmente me sometí y prometí al Señor que si Él me sostenía, iría confiado de que habría de recibir gracia y capacitación para realizar aquello que esperaba de mí. Volví a casa y encontré al joven que todavía me esperaba, pero permaneció hasta el almuerzo y después retornamos juntos a Dresden. Y mis queridos hermanos, comenzó a predicar el mensaje que él había descubierto en la palabra del Señor durante muchos años de estudio, solamente con una concordancia y mis queridos hermanos, comentario, un diccionario de la palabra del Señor. Así que Guillermo Miller se parece mucho a Moisés, ¿verdad? Cuando el Señor lo envía que fuera a libertar al pueblo, le dice: no puedo, no sé hablar, pero finalmente estos hombres del Señor, humildes, aceptaron el desafío. Y mis queridos hermanos, la historia dice que realmente hubo un reavivamiento en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. La lección nos explica que Guillermo Miller comenzó a estudiar la palabra del Señor, como ya hemos repetido, ¿verdad? Y él se dio cuenta, estudiando algunas profecías, que eran exactas, que todas se cumplían como el Señor las había predicho. Y entonces, al ver que esto se cumplía en una forma exacta, él dijo: bueno, si yo he calculado bien, si he estudiado bien la palabra del Señor, significa que estos 2300 tardes y mañanas, que era la profecía más larga que había en la Biblia, de alguna forma el mundo se va a acabar. Y si el mundo se va a acabar, si el santuario va a ser purificado,
Y él entendió, como entendían muchas personas, que el santuario que debía ser purificado era la tierra donde estaba su iglesia, y si iba a ser purificada, la única forma que iba a ser purificada era con la venida de Cristo en esta tierra, ¿verdad? Se nos enseña que va a ser purificada con fuego y va a ser destruida, pero aquellos que creían en el mensaje se iban a ir con Cristo por la eternidad. Así que él, al entender esto, revisar bien las profecías, llegó a la conclusión de que esto iba a ocurrir, y entonces comenzó a predicar la palabra del Señor. En Marcos 1:15 nos decía la lección, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el Evangelio. En el libro de Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Romanos capítulo 5 y versículo 6 dice, porque Cristo cuando éramos aún débiles a su tiempo murió por los impíos. Lo que todos estos textos están diciendo es que Dios tenía como un calendario, y lo tiene, profético. Cristo dijo que el Padre sabe cuándo Cristo va a venir. Nosotros no podemos poner fecha, ya aprendimos que eso está prohibido en la Biblia, porque Mateo dice que 24:36, que nadie sabe la hora ni el día. No podemos poner fecha, y cualquiera persona que ponga fecha simplemente está equivocado. Usted no debe de escucharlo. Así que Guillermo Miller predicó, entendió mal la profecía, pero gracias a Dios, las personas que se hicieron mileristas, que se adjuntaron a este movimiento, algunos, porque la mayoría, mis queridos hermanos, cuando Cristo no vino el 22 de octubre de 1844, se burlaron en una forma terrible de aquellos que estuvieron esperando al Señor. Y los que más se burlaron, dice la historia, fueron los que pertenecieron al mismo grupo. Todo el mundo se burlaba, pero quedaron algunos 10 que se reunieron, que con oración comenzaron a estudiar. Y vemos aquí en estas fotos que les he puesto a Irán Exxon, que él dice que iba cruzando el maizal cuando de repente recibió una visión y vio en el cielo que estaba abierto, y vio a Cristo que pasaba del lugar santo al lugar santísimo, vio el arca del pacto, y entonces, estudiando la palabra del Señor, llegaron a la conclusión de que era verdad la fecha, pero que se habían equivocado en el evento, que lo que iba a comenzar era el juicio investigador. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Utilizando el mismo método que utilizó Guillermo Miller. Leyeron el libro de Hebreos capítulo 9, donde dice que había un santuario celestial, donde Cristo entró en el lugar santísimo, donde ese libro dice que así como en el santuario terrenal el sumo sacerdote purificaba en el día del Yom Kippur la expiación, borraba los pecados que habían sido acumulados durante todo el año, así Cristo iba a comenzar una obra de borrar los pecados que estaban registrados en el cielo. Y ahora este juicio lo que hacía era que el Señor borraba los pecados y finalmente se ponía al lado del nombre perdonado, vida eterna. Cristo comenzó la última fase de su ministerio, en el cual, mis queridos hermanos, está a punto de salir para venir a buscar a sus hijos y llevárselos con él cuando finalmente el resultado, el juicio se ha acabado y cada uno, mis queridos hermanos, haya hecho su decisión, y en los libros que he registrado, quienes tendrán la vida eterna. Y esto no es una invención de los adventistas. Si usted lee, léalo. El libro de Hebreos, el capítulo 9, claramente nos enseña que hay un santuario celestial, que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que hay libro y que después de la muerte, mis queridos hermanos, viene el juicio. Y como Guillermo Miller descubrió, como ya hemos dicho, que todas las profecías se cumplían exactamente, entonces él llegó a la conclusión, pero confundió el evento. Los hermanos que siguieron estudiando la palabra del Señor fueron guiados por el Espíritu del Señor a descubrir la verdad del santuario celestial, que es la base principal de nuestra fe. Ahora, esto es atacado
por muchas personas. Hay algunos que tienen dudas sobre esto. Sin embargo, cuando leemos el libro de Daniel capítulo 7, cuando el Hijo del Hombre viene ante el Padre, ¿verdad? Ante el anciano de día, y dice que los libros fueron abiertos, ¿verdad? Y comienza una escena de juicio. Así que ellos comenzando a estudiar la palabra del Señor un poquito aquí, un poquito allá, guiado por el Espíritu Santo, y por supuesto Dios levanta un profeta también que va guiando en el estudio, llegaron a la conclusión correcta de que, mis queridos hermanos, se está llevando un juicio a cabo en el cielo y que está muy pronto a terminar. Lamentablemente, Guillermo Miller murió en el año 1849. No aceptó ninguna de estas, digamos, propuestas o estos estudios que se hicieron, pero murió creyendo en la venida del Señor Jesucristo. Y la sierva de Dios dice que él estará viviendo con Cristo por la eternidad. Así que, mis queridos hermanos, también el libro de Apocalipsis, capítulo 10, ya nos decía que el gran chasco iba a ocurrir con el librito, ¿verdad?, que amargó el vientre, que era dulce en la boca y que debía volverse a predicar a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas este mensaje de la purificación del santuario, no en la tierra en aquel entonces, sino allá en el cielo, donde están nuestros nombres, donde están registrados nuestros pecados, y Cristo tiene que, con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, limpiarnos para que tengamos vida eterna. ¿Cuál es el llamado de este estudio? Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados para que el Señor pueda perdonarnos con su sangre. El día jueves tiene como título La cronología profética más larga. Y aquí lo que vamos a repasar es el estudio de la profecía de los 2000, las 2300 tardes y mañanas, que, como dijimos, estudiando la palabra del Señor, Miller descubrió ese librito que estaba sellado, que era el librito de Daniel. Finalmente fue entendido por Guillermo Miller, quien, la sierva de Dios, dice que fue guiado, los ángeles lo visitaron, y en esos estudios que él tenía, acordémonos, mis queridos hermanos, que no había luz eléctrica, era a la luz de una lámpara, con una concordancia, con oración, con un diccionario bíblico, y por supuesto el hermano Guillermo Miller o William Miller utilizó el método histórico. Él llegó a creer, y esto es cierto, que cada uno de nosotros, si estudia la palabra de Dios con devoción, mis queridos hermanos, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo a entenderla, comprenderla, porque Dios le habla a todo aquel que es humilde de corazón y quiere hacer su voluntad. Guillermo Miller a lo primero era deísta, ¿verdad? Él creía en un Dios, pero un Dios que estaba distante, creía en la razón, se había hecho amigos que creían en estas doctrinas y se había apartado del Señor, aunque era bautista y su mamá era bautista también y le había enseñado a confiar en la palabra del Señor. Pero bueno, mis queridos hermanos, en una guerra que estalló contra Gran Bretaña, y él fue a esa guerra, y cuando él vio la cantidad de soldados que tenían los británicos en contra de los americanos, era imposible que ellos pudieran ganar, aparte de que una bomba explotó muy cerca de él y finalmente no murió. Llegó a la conclusión de que había alguien que estaba guiando los destinos de la nación de los Estados Unidos y que él había sido protegido. Por lo tanto, se dedicó a estudiar la palabra del Señor como nunca antes la había estudiado. Y entonces llegó a este pasaje, ¿verdad?, que está aquí, que es la explicación de lo que el profeta Daniel no entendió en el libro de Daniel capítulo 8 y versículo número 14. El ángel Gabriel fue enviado para que le explicara qué significaba esa profecía, que si leemos con detenimiento el capítulo 8, vamos a ver que se repite, que esta profecía es para el tiempo del fin. Y entonces leemos aquí en el libro de Daniel,
capítulo 9, versículos 25 y 26, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos a ver en la próxima lámina, para que sea más claro, un cronograma que está allí o que aparecerá en la pantalla para explicar esta profecía. ¿Qué hizo Guillermo Miller? Buscar el comienzo de la profecía. Ahora, esta profecía que está aquí, de las 70 semanas, hay un verbo en el idioma hebreo que se llama chatak. Estas semanas fueron cortadas de las 2300 tardes y mañanas. Y entonces, como fueron cortadas estas semanas, los 490 años que están aquí, eran especialmente dados al pueblo de Israel para que el pueblo pudiera, dice, expiar el pecado y estar preparado para la venida del Mesías príncipe, a quien se le iba a quitar la vida, ¿verdad? Y veremos que esta profecía es una profecía exacta. Ahora, Guillermo Miller, estudiando la palabra del Señor, llegó al libro de Esdras, capítulo 7, del 7 en adelante, donde estaba el decreto que daba el rey Artajerjes I, donde se le daba permiso a la ciudad de Jerusalén de construir el muro. Y no solo eso, sino que este decreto también le daba autonomía al pueblo de Dios, porque hubieron 3 decretos, pero los otros decretos eran incompletos. Este decreto le daba permiso a Jerusalén de poner sus leyes y de tener autonomía y de reconstruir los muros de la ciudad, como dicen aquí. Bueno, basta solamente con leer el libro de Esdras para ver la oposición que hubo, como dice aquí, mis queridos hermanos, tiempos angustiosos. Finalmente el templo fue construido, donde iba a venir al Mesías. Y aquí se nos dice que, bueno, el Mesías iba a morir, que se apartaba una semana que era dividida en 2, donde se quitaría la vida al Señor Jesús, y que después de las otras 3 semanas y media o 3 años y media se confirmaría el pacto y finalmente se cumplirían las 70 semanas, donde el pueblo judío tenía que decidir. Nosotros sabemos que esto ocurrió en el año 34, cuando finalmente le dan muerte a Esteban, ¿verdad? Y pasa el mensaje a ser predicado a los gentiles. En ese año es llamado el apóstol San Pablo. También Cornelio recibe una visión donde Pedro va y se le da el mensaje de salvación, ora y reciben el don de lenguas también. La profecía es exacta. En Esdras 7:7 nosotros leemos, y con él subieron a Jerusalén. Está hablando de Esdras, ¿verdad? Algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Si usted busca una enciclopedia, en cualquier enciclopedia, cuál era el año 7º del rey Artajerjes, que fue cuando se decretó este, digamos, decreto, va a encontrar que fue en el año 457. Teniendo el comienzo de la profecía de los 2300 años, porque como esta es cortada, comienza en la misma fecha, entonces podemos también tener el final de estos eventos que están profetizados, y que aquí en el versículo 25, en esos 490 años, está la venida de Cristo Jesús. Veamos el cronograma que está en la siguiente imagen.
Muy bien, aquí tenemos la profecía de las 70 semanas que fueron cortadas de la profecía grande de los 2300 días. Ambas comienzan en el mismo periodo porque las 70 semanas fueron cortadas, como ya expliqué, de las 2300 tardes y mañanas. Tenemos aquí el año 457, cuando es dado el decreto por Artajerjes, que fue en el año séptimo de su reinado. Aquí dice que la profecía está dividida en 7 semanas, donde se iba a reconstruir el templo en tiempos angustiosos. Luego venían 62 semanas, y en estas 62 semanas iba a venir el Mesías. Si nosotros restamos 483 menos 457 nos va a dar el año 27. Acordémonos que antes de Cristo es que faltaban, ¿verdad? 457 años para que viniera el Señor. Por lo tanto, la resto, el número más grande es este. Pero si usted resta 483 menos 457, le va a dar el año 27. En el año 27, Cristo fue bautizado en el río Jordán. Su padre lo declara como el Hijo amado. Y después que él fue bautizado, va a ir una semana más, que es la última semana, donde está dividida en 3 años y medio y 3 años y medio. Después de 3 años y medio que el Señor estaba predicando, es ¿verdad? Colgado en la cruz del Calvario, y finalmente en el año 31 muere el Señor Jesucristo. 3 años y medio después viene el apedreamiento de Esteban, y finalmente en el año 34 terminan las 490 años que fueron cortados de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. La profecía es una profecía exacta. Y después nos quedan 1800, ¿verdad? 10 años que Miller calculó y lo llevaba al año 1844, donde fue que Miller pensó que el 22 de octubre, como era la fiesta del Yom Kippur del pueblo hebreo, Dios Cristo iba a venir y la tierra iba a ser destruida, purificada por su segunda venida. Pero lo que ocurrió fue que en realidad lo que estaba sucediendo era que este mundo iba a entrar en la parte final. Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, donde se están borrando los registros de pecado. Nuestros pecados manchan el cielo. Claramente en el libro de Hebreos, capítulo 9, dice que el santuario celestial tenía que ser purificado, no con sangre de machos cabríos, sino con la sangre de Cristo Jesús. Mire, nunca aceptó esta enseñanza porque él no entendió qué debía ser purificado en el santuario celestial. Pero claramente la Biblia no miente. La Biblia dice que nuestros pecados registrados allá en el cielo manchan el santuario celestial. Y Cristo, al abrir esos libros con nuestro nombre cuando morimos, porque dice que una vez que nosotros descansamos, viene el juicio. Se abre tu libro allá, mi querido hermano, entonces se revisa tu fe, si de verdad viviste de acuerdo a la voluntad del Señor. Y por supuesto vamos a ser jugados por la tendencia, porque pecadores somos todos y ninguno iría al cielo. Pero ¿qué hemos hecho en la tierra? Si hemos orado, si hemos buscado al Señor, si hemos pedido perdón por nuestros pecados, cada vez que confesamos nuestros pecados, mis queridos hermanos, esa oración es llevada al cielo, ¿verdad? Y entonces queda registrada allí nuestra oración, y el Señor Jesús abre esos libros y entonces presenta su sangre como expiación por el pecado, así como lo hacía el sumo sacerdote cuando lo hacía una vez por año en el santuario terrenal. Así Cristo, pero con la sangre preciosa de él, como dice el apóstol San Pedro, presenta su sacrificio ante el Padre, y entonces nosotros somos vistos como si nunca
hubiéramos pecado. Y así, en esta forma sencilla como está en este panorama profético, es el cumplimiento de las 70 semanas que fueron cortadas, determinadas para el pueblo judío y que pertenecen a el periodo profético de 2300 tardes y mañanas. Mi querido hermano, que Dios nos ayude para que nosotros podamos estudiar. Esto es una profecía que nosotros debemos conocer bien. Tal vez faltan más detalles que hay que decir, pero como ustedes saben, si hacemos este video más largo, menos personas lo ven, y lo que yo quiero es que usted pueda verlo, compartirlo, que realmente pueda encontrar algo aquí de lo que decimos que lo pueda ayudar para que usted pueda tener fe en la palabra del Señor. Bueno, hemos llegado al final. Les deseo un feliz viernes, como siempre. También les deseo un feliz sábado. Espero que lo que hemos estudiado nos pueda ayudar para aumentar nuestra fe y, como dije, confiar en la palabra del Señor. Cristo viene pronto. Ya no hay más profecías en la Biblia que tengan que ver con tiempos exactos. Esta era la última profecía. Solo estamos esperando la venida del Señor Jesús. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.